Vamos a tratar sobre alteraciones congénitas que alteran el globo ocular. Estas anomalías congénitas y el desarrollo, las más frecuentes, están en la lista que observamos e incluyen el anostalmo, la ciclopía, la sinoftalmía, el ojo quístico congénito, el quisto orbitario y el microftalmo. El anostalmo es la ausencia completa del globo ocular y se describe en él tres tipos: el primario, el secundario, el degenerativo o consecutivo. Importante para recordar para los oftalmólogos que para diferenciar un anostalmo de una microftalmía extrema, y de la microftalmía vamos a hablar al final de la clase, esto solo lo podemos hacer cuando tenemos el espécimen de la extracción del contenido orbitario y se hacen cortes histológicos seriados para establecer si hay o no hay globo ocular. Estas fotografías de archivo, en la foto central observamos en el globo ocular izquierdo cómo los párpados están poco desarrollados e inclusive tienen una concavidad, y eso es debido a que el contenido ocular está lleno de un material orbitario, tejido adiposo, tejido fibroso, pero sin la presencia del globo ocular que le da el sustento, que le da la forma. Otras alteraciones que en algunos libros, en alguna literatura ustedes pueden observar que lo describen como sinónimos y no son sinónimos, es la ciclopía y la sinoftalmía. Estas dos son condiciones en las cuales hay un desarrollo anómalo del cerebro anterior y de las estructuras mesodérmicas de la línea media, que nos producen en el cerebro dos alteraciones importantes, como son la holoprosencefalia y la ausencia de división de prosencéfalo. A consecuencia de esto, pueden desarrollarse quistes dorsales en la línea media y particularmente involucran el cuerpo calloso, el septum pelúcido, los lóbulos olfatorios e inclusive la neurohipófisis. En la órbita, lo que ocurre es que hay una falla en el desarrollo de los procesos óseos frontonasales y se fusionan los maxilares. En la sinoftalmía se observan dos globos oculares fusionados en diversos grados. Esta alteración es mucho más común que la ciclopía, que hablaremos más adelante, y en este esquema lo que vemos es que hay dos globos oculares que están fusionados de una manera irregular. Este primer caso es un caso de archivo que nos lo cedió gentilmente el doctor Cordero Moreno en su momento. Un par de gemelas que nacieron en el Hospital Central de Barquisimeto hace ya muchos años, y en quienes observamos en ambas la presencia de este esbozo o esta protrusión que corresponde a una prosbosis. Luego, en ambas, inferior a la anterior, tenemos los globos oculares fusionados, y lo vemos porque hay una semiluna que corresponde a ambos iris. No hay nariz, hay un esbozo bucal y tenemos los pabellones oculares, los pabellones auriculares implantados en forma baja. Un segundo caso, y aquí podemos observar nuevamente la prosbosis, lo que corresponde a la sinoftalmía, y en este caso vemos bastante separados ambos iris. En el corte macroscópico se abrió de forma como si fuera una tapa de una caja, lo vemos de esta manera. Fíjense que tenemos la prosbosis arriba, y aquí tenemos los dos globos oculares que están separados por el tejido epiescleral. Se pueden individualizar cada uno. En este otro caso es diferente a los dos anteriores, no tenemos prosbosis, hay un solo párpado superior, tenemos dos párpados inferiores. En esta foto, con un acercamiento, podemos observar inclusive la carúncula y vemos los dos globos oculares porque reconocemos en ambas córneas y se ve en profundidad el color de ambos iris. El esquema de esto sería lo que nosotros estamos viendo aquí como los dos globos oculares fusionados. En esta fotografía de este otro caso observamos la prosbosis, párpado superior, los dos globos oculares. Fíjense que la córnea no se ve claramente, pero se ve la porción translúcida, los dos párpados inferiores. No hay desarrollo de nariz, por supuesto, hay un esbozo bucal y la implantación baja de los pabellones auriculares. En cuanto a la ciclopía, lo que hay es un solo globo ocular en una pseudoórbita, porque es un solo ojo. En esta fotografía de este caso de autopsia podemos observar
entonces la probosis, párpado superior, dos párpados inferiores y un solo globo ocular. Cuando lo vemos al corte macroscópico, reconocemos las estructuras cutáneas, aquí la probosis, inclusive los párpados, fíjense la implantación de las pestañas, pero vemos que es un globo ocular prácticamente normal. En la porción anterior la córnea, luego la esclera, inclusive cámara anterior, el cristalino, esferofáquico, la retina desprendida y en la porción profunda reconocemos la coroides. En cuanto a las estructuras de las patologías del ojo quístico congénito y el quiste orbitario congénito, es necesario recordar que la alteración ocurre por una falla de la invaginación de la vesícula óptica en forma parcial o completa. Y esto nos va a permitir que el quiste corresponda solo al globo ocular o sea un quiste adyacente a un globo ocular generalmente microftálmico. En ese ojo quístico congénito vemos que una vez que se hace la apertura del globo ocular en la profundidad, un tejido pardo grisáceo que al realizar la extracción se ve de esta manera. En otro caso, un poco más reciente, tenemos aquí esa masa orbitaria que se ha extraído y que al corte lo que nos dice es que hay un quiste, y aquí vemos como la luz está colapsada, pero vemos en profundidad que tiene tejido pigmentado de origen uveal, lo que nos da el diagnóstico de un ojo quístico congénito. Mientras que cuando hablamos de un quiste orbitario, es una estructura similar, pero sin reconocer histológicamente ni retina, ni tracto uveal, ni tejido o estructuras intraoculares. Aquí hay mayor aumento, vemos ese quiste colapsado. En cuanto al microftalmo que mencionamos previamente, es cualquier condición en la cual el tamaño del globo ocular no alcanza los 14 milímetros. Y en el caso del microftalmo, en cuanto a el microftalmo, este puede verse en forma aislada o en el contexto de alguna enfermedad. En algunos casos, por ejemplo, en el retinoblastoma, podemos ver que uno de sus patrones es el crecimiento o el desarrollo de una tisis bulbi donde el globo ocular va a invaginarse, va a desarrollarse y va inclusive a tener alteraciones similares a lo que vemos en esta fotografía, donde tenemos que primero, una vez que medimos el diámetro anteroposterior en este caso, es inferior a los 14 milímetros, pero además estamos viendo en el interior del globo esta masa calcificada que corresponde a un retinoblastoma en regresión. Para recordar en esta clase, una vez que se hace el abordaje del paciente pediátrico en oftalmología, es necesario tener presente alteraciones congénitas y del desarrollo para poder hacer un diagnóstico claro. Igualmente, en el caso o ante un paciente que tenga una tisis bulbi, es decir, un globo ocular en regresión, hay que interrogar claramente a los familiares sobre antecedentes traumáticos, antecedentes infecciosos e inclusive pensar que se pueda tratar de un retinoblastoma en regresión. Y en el caso para los patólogos, también recordar que una vez que se hace la extracción del contenido orbitario, tenemos varios diagnósticos para descartar una vez que tenemos el espécimen en nuestras manos.